And the earth will be filled with knowledge of the glory of God. E a terra será cheia de conhecimento da glória de Deus. Y será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Tú eres nuestro Dios. Pruébanos. Conoce nuestros pensamientos. Guíanos a tierra de rectitud. Que tu buen espíritu nos guíe y así a través de tu palabra tú puedas ser glorificado y tu iglesia edificada con verdad. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Te ruego, Señor, que borren mis rebeliones y me hagas un vaso de honra para ti. Gracias por todos los que estamos aquí, Padre. Gracias por esta bendecida tarde. Gracias por tu presencia, gracias por tu gracia. Gracias por este privilegio, Señor. En el nombre sagrado de Jesucristo oramos y esperamos, Señor, como María a los pies de Jesús. Háblanos, tus siervos escuchamos. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya, hermanos. Estamos viviendo una época muy peligrosa en lo doctrinal, en todos los sentidos, pero en este momento me interesa más hablar de lo doctrinal, lo teológico, lo espiritual. Y el Señor Jesucristo nos advirtió acerca de esto. Los invito a buscar en su sermón profético de Mateo 24. De esos tiempos peligrosos que ahora nos toca vivir a nosotros, hermanos. Mateo 24, vamos a tomar unos cuantos versículos, primero del 1 al 5 y después del 23 al 25, amén. Leo en voz alta, así es escrito. Y salido Jesús, se iba del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no será dejar aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se acercaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: escúchenme bien, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 23. Entonces si alguno les dice: he aquí está el Cristo, o allí, no crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí, se los he dicho antes. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, por favor. Jesús es nuestro buen pastor, y el buen pastor cuida a sus ovejas, y nos dice con mucho amor, con ese interés que él tiene: miren que nadie los engañe. Por algo lo dice. A través de los milenios él está viendo lo que iba a venir, y ahora está frente a nosotros, se cumple delante de nuestros ojos. Yo me convertí hace unos 35 años, y la iglesia evangélica ha cambiado muchísimo de entonces para acá, en muchos sentidos, pero hoy quiero hablar de lo doctrinal. Cuando yo me convertí, se oía a lo lejos que los mormones tenían apóstoles, y eso nos daba risa a nosotros.
que en el adventismo había una profeta y eso nos parecía absurdo. Pero mírennos, hermanos, en menos de 3 décadas ya hay apóstoles y ya hay profetas en la iglesia evangélica. Pero hace 35 años no se oía que hubieran pastoras. Y mírennos, en 30 años ya tenemos muchas pastoras. Por eso yo quiero orar con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, para que nadie los engañe. Amén. Y vamos a ver un poquito acerca de los profetas. Vamos a ver, por favor, en Deuteronomio 18. El primero de Samuel 9:9 dice el Señor que antes a los profetas se les llamaba videntes. Esos son los profetas, aquellos que en el nombre del Señor proclamaban algo que iba a suceder, ya sea bendición o juicio. En Deuteronomio 18, que es el gran capítulo acerca de la profecía, y yo les pido que lo tengan siempre muy presente, como dicen los muchachos ahora, en automático, cada vez que oigan 18 de Deuteronomio, recuerden, piensen, está hablando de los profetas falsos y de los profetas verdaderos. En el versículo 18 en adelante está escrito así: profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Más será que cualquiera que no oye mis palabras que él hable en mi nombre, yo le residenciaré, o yo le haré cuentas. Pero el profeta que presuma hablar palabra en mi nombre que yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, escuche, ese profeta morirá. Era la ley. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Escuchen, hermanos, cuando el profeta habla en nombre de Jehová y no suceda esa cosa ni venga, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló ese profeta. No tengas temor de él. Gloria a Dios. El problema a nivel general, a nivel estándar de la iglesia evangélica es que no conoce Biblia. Ahora que tenemos tantas Biblias a nuestra disposición, en nuestro idioma, en tantas presentaciones, se comete el grave pecado de no leerla, no estudiarla. Yo creo que Martín Lutero, que arriesgó su vida porque hubiera Biblias al alcance del pueblo y en su propio idioma, se moriría de dolor al ver cómo menospreciamos la palabra. Aquí el Señor en pocos versículos establece 5 requisitos que debe llenar un auténtico profeta. Pero les aclaro, estoy hablando de la ley. Son 5 requisitos que debían llenar. Hoy ya no hay profetas, hoy ya no hay. Pero lean conmigo, voy a tratar de ir rápido para que me alcance el tiempo. El primer requisito es que ese profeta debía ser hebreo. Vuelvan a leer versículo 18. Profeta les levantaré, ¿de dónde, hermanos? De en medio de sus hermanos. El Señor no iba a levantar un profeta egipcio, un profeta babilonio, un profeta pagano, sino uno de en medio de ustedes. Como decimos ahora, un paisano de ustedes. Primer requisito, tiene que ser hebreo. Segundo requisito, de acuerdo con la manera en que está redactado, tiene que ser varón, hermanos, tiene que ser hombre. Dice, pondré mis palabras en su boca y él, no ella, él les hablará todo lo que yo les mande. Más será que cualquiera que no oye mis palabras, que él, no ella, él hable en mi nombre, yo le tomaré cuentas. El Señor está hablando de varones. Ya tenemos los requisitos: hebreo y varón. Yo quisiera que esto quedara bien grabado en sus mentes y en sus corazones, para que a la luz de esto que vamos a ver, comparen, chequen los profetas que andan ahora y los supuestos apóstoles que andan ahora. Tercer requisito: este hombre que dijera que hablaba en nombre de Dios tenía que ser acertado
en todas sus profecías, en todos sus vaticinios, al 100%. Ni siquiera al 99%, al 100%. ¿Por qué? Porque está hablando divinamente inspirado. No puede cometer errores. Si Dios le está dictando su palabra, ¿cómo se va a equivocar? Ese es otro punto. Uno de los más grandes profetas actuales, pero lo puse entre comillas, de Estados Unidos, profetizó que en el 90 Fidel Castro moriría. No ha muerto. Podría decir gracias a Dios, no ha muerto. Que en el 2000 toda la comunidad gay de Estados Unidos sería exterminada por fuego, y no ha sucedido. Dijo también que se levantaría ahora un presidente cristiano antes de 2010, y no se ha levantado un presidente cristiano en Estados Unidos. De acuerdo con esto, ese profeta es falso, no es hebreo, no acertó, es varón y debía ser muerto, normalmente a pedradas, si viviéramos en la ley. Hoy, gracias a Dios, vivimos en la gracia y por eso pululan estos abusando de la misericordia de Dios. Ese es el cuarto punto. Había una pena de muerte, hermanos, pena de muerte. Dice el versículo 20 en la parte final que el hombre que presuma hablar en el nombre del Señor, pero no se cumpla lo que dice, ese tal profeta morirá. Con esa advertencia, ¿ustedes creen que en esa época se levantaban tan fácilmente profetas? Lo pensaban muy bien. Tenía que ser satánicamente inspirado y respaldado para lanzarse como profeta, no siéndolo. Y el quinto requisito, que realmente son 4, porque la pena de muerte no es un requisito, es que no desviara al pueblo, que no diera una profecía que hiciera que el pueblo se descaminara del Señor. Esto es claro. ¿Cómo puedo yo pararme aquí ante el púlpito y decir, Dios está hablando por medio de mí y les voy a enseñar una doctrina falsa? A partir de ahora vamos a adorar ídolos. ¿Se dan cuenta que Dios no puede estar hablando por medio mío? Si el profeta les manda algo, vuelvo a leer, porque lo que les estoy diciendo, hermanos, es palabra de Dios. Dice el versículo 20, pero el profeta que presuma hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ahí está. Si un profeta induce al pueblo a desviarse, a pisotear la palabra de Dios, automáticamente ese hombre no es profeta auténtico. Pasen unas 5 páginas atrás al capítulo 13, por favor. Versículos 1 al 3. Aquí hay un dato extra. Así está escrito: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te dé señal o prodigio, hermanos, que hagan milagros, fíjense, milagros mentirosos, nos dijo Jesús hace rato, ¿no? Estos profetas hacían milagros como los brujos de Faraón, haciendo que las varas se convirtieran en serpientes. Cuando sucediera la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de ese profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, Dios de ustedes, los prueba para saber si aman a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Hace rato dijo, si un hombre dice que es profeta de Dios y profetiza algo que no sucede, muera. Pero ese es un caso distinto. Si profetiza algo que no suceda, muera. Ahora, profetiza algo que sí sucede, pero ahora le dice, vamos a adorar a otros dioses, muera también, ¿sí? Escúchame, muera, no te duermas, escúchame, muera también, ¿sí? ¿Es claro, hermanos? Bueno, repito así rapidito, que sea hebreo, que sea varón, que sea acertado al 100% y que no desvíe al pueblo de Israel del camino del Señor. Los 4 requisitos para ser profeta. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí, amén. Vamos a ver ahora que hay tantos apóstoles, en cada iglesia ya hay apóstoles, inclusive hermanos que yo conocí que eran solo miembros de las iglesias y algunos nada más eran pastores, nada más, con todo respeto, porque es una gran bendición. Ahora son apóstoles, ahora son profetas y andan engañando precisamente a los que no conocen la palabra de Dios. La palabra profeta, dije que era el vidente, y la palabra apóstol quiere decir uno que es enviado.
Eso quiere decir apóstol. Lean conmigo también requisitos para ser apóstol. No cualquiera podía ser apóstol. Esos puntos lo hemos visto en la escuela dominical, pero como muchos no saben qué es eso, quisiera verlo con ustedes así, hermanos. Además, se está grabando, por supuesto, se van a vender miles de estos sermones, La gente está ávida de la palabra de Dios. Una amiga librera cristiana le llegó una novedad, un bestseller en Estados Unidos, de un hombre que estuvo, creo que dice 23 minutos en el infierno. No sé para qué se salió, pero estuvo 23 minutos en el infierno. Y ahí está el libro lujosamente encuadernado. Y me dijo, hermano, ¿cómo ve usted esto? Le digo, mire, no lo conozco, pero de hermano le digo que eso es falso. Pero ¿saben qué? Se está vendiendo así. Allá, arrinconado entre telarañas y polvo, hay un libraco ahí azul que se llama Agua de Reposo. Ese nadie lo quiere. No lo quiere porque tiene la verdad. Y este sí lo quiere porque tienen comezón de oír, dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver los requisitos. Hechos capítulo 1, del 15 al 22. Ustedes saben la historia. Judas se suicidó y hay que nombrar un sustituto de Judas para que vuelvan a ser 12. Entonces, a partir de versículo 15, así está escrito. En aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 números: varones hermanos, convino que se cumpliera la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que capturaron a Jesús. Él era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio de apostolado. Ese pues adquirió un campo del salario de su iniquidad, con las monedas que le pagaron compró su tumba, hermano, y colgándose, suicidándose, se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo donde él está sepultado es llamado en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Pero escuchen, tome otro su obispado. Nombren a otro. Conviene pues, aquí están los requisitos, escuchen. Conviene pues que de estos hombres, ¿como cuántos eran ahí en total los hermanos? Como 120. Una de ellos era María, otro de ellos era Pedro, no era el Papa ni nada de eso. Pero de estos hombres, no de estos 120 y vamos a escoger mujeres también. No, de estos hombres. De los 120 se reduce el número, quizás 60, quizás 70. Dice, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué les parece? ¿Cómo Dios habla tan claro? Y cómo el hombre se obstina en hacer su voluntad. Aquí están los requisitos. Los apóstoles, por supuesto que eran hebreos. El Señor Jesucristo no llamó a ningún extranjero. Todos eran judíos. Igual que los profetas tenían que ser judíos, hebreos. Igual que los profetas tenían que ser varones. Él no llamó a apóstolas, aunque ya hay apóstolas por allí. Claro, apóstolas falsas. Pero dice otro requisito. Estos tienen que haber llenado este requisito: que hayan estado con nosotros todo el tiempo del ministerio de Jesús, desde su bautismo en el río Jordán hasta su muerte. De esos 120 se reduce el número. Habían varones, habían hebreos, pero no todos estuvieron con Jesús en su ministerio desde su bautismo por Juan hasta su muerte. Se redujo el número. Y otro requisito: que sea testigo con nosotros de su resurrección. Que lo hayan visto resucitado. Y aquí se redujo más el número. Ellos nombraron a dos, a Matías y a José Barsabas justo. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Pero ustedes y yo sabemos que desde el vientre de su madre ya Dios había escogido a el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Ahí están los requisitos. Hermanos, comparen a cualquier apóstol que hay ahora, de los grandes, entre comillas, en la televisión, hasta el que está en tu colonia.
¿Es varón? Probablemente sea varón, no lo seguro, pero probablemente. Seguro que no es hebreo. Seguro que no es hebreo. Tercero, ¿tuvo comunión con el Señor todo el tiempo que Él estuvo desde su bautismo hasta su muerte? No, no puede ser. Ya esto es cronológicamente imposible. Ya no puede ser porque ya el Señor fue levantado. Ya nadie puede decir, yo sí lo acompañé. ¿Cuándo? No tienes tú ni 40 años y eso sucedió hace 2000 años. Este requisito no lo pueden cubrir. Pero además, haberlo visto resucitado. ¿Quién de los que hoy se autonombran como apóstoles ha visto al Señor Jesucristo resucitado? Ninguno. Hagan de cuenta que ustedes toman una bitácora ahí y a ver, tú eres apóstol, vienes a predicar aquí algo, pues sí, a ver, primero, ¿eres judío? No soy de tacha. ¿Eres varón? Pues sí, bueno, te lo voy a creer. Una palomita. ¿Lo viste con Jesús? No, pues tacha. ¿Lo viste resucitado? No, tacha. Mira, sales acá, hay otras iglesias, ve por allá engañado. Aquí no vas a entrar. Amén. Si yo muero, si yo me voy, que no entren, hermanos, eso les encargo. Eso les encargo. Que no entre ningún mentiroso de esto. Pero además había otra señal especial que veíamos hoy en la dominical. Lean conmigo, por favor. Estos hombres tenían que ser poderosos en hechos, no solo en sus dichos, sino hacer milagros. Vean, por favor. En la segunda de Corintios, en Mateo, vamos a entrar en orden. Mateo 10. Si te duermes, el problema es tuyo, hermano. Probablemente después estés ahí adorando a un apóstol, a un profeta. Ya no me voy a ocupar de ti. Mateo 10, 1 al 4, así está escrito. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, no discípulas, les dio potestad contra los espíritus inmundos. ¿Para qué, hermanos? Para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. O sea que les dio potestad de hacer milagros, pero eso sí, milagros auténticos, no milagros mentirosos. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos, no de las 12 apóstolas. Puro varón: Simón, que se llama Pedro; Andrés, su hermano, no hermana; Jacobo, hijo de Zebedeo, igual su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo y Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita; y Judas el Iscariote, que también le entregó. A estos 12, no a estas 12, a estos 12 vio Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren. ¿Quién les llamó? El mismo Señor Jesucristo. Personalmente los llamó. A estos no, hermanos. Hacen una juntilla ahí y los más consagrados los nombran apóstoles. Ahí le ponen las manos, hacen una pantomima y ya están ungidos e investidos como apóstoles. Son apóstoles de hombres. Cualquiera, yo les podría decir, nómbreme apóstol a mí. Yo ya debería ser apóstol y profeta a esas alturas, hermanos, pero nunca los voy a engañar. Esos apóstoles eran llamados por Jesús y además estaban ungidos para hacer milagros portentosos. Dice la Escritura que solo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dice la Escritura que los paños de Pablo sanaban a los enfermos. Hasta los demonios se iban. Hasta los resucitaban. Pablo resucita a Eutico, Pedro a Dorcas. ¿Quién de esos mentirosos engañadores hace esto? Ninguno. Esa es otra señal que distingue a un auténtico apóstol: las señales, los milagros, los prodigios que hacían. Lean conmigo 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 11 y 12. Así está escrito. Pablo era muy humilde, hermano, no quería hablar de él, no le gustaba eso, pero los corintios lo obligaban. Está escrito: me he hecho un necio en gloriarme, ustedes me obligaron, pues yo había de ser alabado por ustedes, porque en nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque soy nada. Con todo esto, escucha, Ágape, con todo esto, a pesar de esto, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia, en señales, en prodigios y en maravillas. Pablo respaldaba su mensaje y certificaba su autenticidad con la realización de milagros. Hoy veíamos esto.
los milagros que estos hombres hacían. No todos los cristianos, pero sí los apóstoles, sí Bernabé, sí Felipe, sí Esteban, sí Ananías, y paren de contar. Una de tantas virtudes, y es una de las virtudes que yo más admiro, que yo más reconozco, que yo más agradezco al Señor cuando la veo, es la humildad. Y Pablo tenía humildad. Él decía: yo no soy digno de ser llamado apóstol, soy como un abortivo, y además yo perseguía la iglesia del Señor. Pero su humildad salta a la vista, porque dice en la parte final del 11: en nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque no soy nada. ¿Quién es para nosotros el más grande de los apóstoles? Pablo. Pero él dice que se reconoce inferior a los demás y les llama somos apóstoles. Está hablando lleno del Espíritu Santo, así que no está tomando una pose de lambiscón ni nada de eso. Los reconoce como mejores que él, aunque nosotros sabemos que el mejor, por lo menos en actividad, fue Pablo. Me gusta cuando alguien demuestra humildad. Me gusta la humildad porque es mi principal virtud. Ustedes la aprecian fácilmente, ¿no? Bueno, pero oigan, hermanos, hoy en la mañana, ya estoy anciano, hermanos, estoy senecto, y me confundí en un versículo que está ahí, ya lo corregí, está en rojo hasta abajo. Ese versículo que en la mañana me confundí y escribí otro, lean conmigo por favor porque viene al caso, Romanos, y en el apunte que tienen en la dominical, si es que tomaron apunte, busquen por favor, Romanos capítulo 15. Quizás alguien diga: hermano, ¿qué es eso de dominical que usted menciona? Luego le voy a explicar. Romanos 15, 17, está escrito: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que se refiere a Dios, porque no me atrevería a dar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra, pero dice también con las obras, con mi sermón, pero también con los hechos. Y si te queda alguna duda, dice el 19, con potencia de qué, hermanos, de milagros, de señales, de prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Aleluya. Que pudieron decir, desde la Pedro Moreno hasta la Colón he llenado Coatzacoalcos del Evangelio. Pero estos hombres tenían que respaldar su sermón, su mensaje con milagros. Hoy ya no es necesario porque el canon bíblico ya se cerró con Apocalipsis 22. Hoy ya no necesitamos hacer milagros para autentificar lo que predicamos. Ya es palabra de Dios, aunque no hagamos milagros. Y lo delicado es que muchos hacen milagros y no son de Dios, más bien son del diablo. Cuidado, eso tendrías que haber venido a la dominical porque no te lo voy a explicar. Ahí están, falsos profetas, falsos apóstoles. ¿Y por qué falsos? Porque no llenan los requisitos bíblicos. Y tercero, y esto es más reciente, tiene como 20 años, ahora abundan las iglesias que tienen pastores mujeres, pastoras. Y son varios los que me han preguntado, hermanos, ¿correcto? Entre confundidos, entre escandalizados. Bueno, vamos a leer qué dice el Señor. Lo que yo les voy a decir, no lo escribí yo, hermanos, anoche que no estaban ustedes, me metí al templo y escribí. No, hermanos, no digan que yo soy machista ni nada de eso, esto lo escribió Dios, díselo a Él. Primera de Timoteo, capítulo 2, 11, 12, está escrito que la mujer aprenda el silencio. ¿Con toda qué, hermanos? ¿Con toda qué? Sujeción. Porque no permite a la mujer enseñar ni qué, ejercer autoridad sobre quienes, dice ahí, sobre el hombre, sino está en silencio. Yo debería leer este pasaje y se acaba la discusión, se acaba la duda. ¿Qué puedo decir si está tan claro? No permito a la mujer tomar autoridad sobre el varón. En una congregación cristiana, el pastor es autoridad. Fuera de eso es semejante a todos. Si la mujer va a ser pastora, es autoridad sobre la congregación que está constituida por varios varones. Pues está violando este versículo. Ay, hermano, es que
No hay un varón que tenga los pantalones para hacerse cargo de la iglesia. El hecho de que eso sea así, que lamentablemente es así, por eso les digo, no se case con inconversos, y si se casa, cásese con alguien que sea superior a ustedes espiritualmente. El hecho de que sea así no las autoriza a ser pastoras. Retírense, háganse un ladito, oren, sigan sirviendo al Señor, folleteen, prediquen, visiten, enseñen en la dominical a los niños, y oren para que el Señor mande un varón que sea varón. Que sea varón. Creo que por eso ahora las mujeres usan tanto pantalones, porque a los varones les falta. Pero el Señor aquí dice, no permito que la mujer tome autoridad sobre el varón. Y una de las razones que el Señor esgrime es que el varón no fue engañado. Adán no fue engañado, fue engañada Eva. Bueno, continuamos, hermanos. Es claro, ¿verdad? No torcí ese versículo, es claro, así lo dice. Bueno, vamos a ver los requisitos para ser pastor ahí mismo, en capítulo 3. La palabra obispo designa al pastor, hermano, lo mismo que anciano, presbítero. Pero aquí están los requisitos, escuchen. Palabra fiel. Si alguno apetece obispado, es decir, si alguien quiere ser pastor, buena obra desea. Conviene pues que el obispo, no dice la obispa, siempre masculino, sea irreprensible marido de una mujer, no dice esposa de un marido. Solícito, no dice solícita. Templada, no templada. Compuesto, no compuesto. Hospedador, no hospedadora. Apto para enseñar, no apta para enseñar. No amador del vino, no amadora del vino. Soy molesto en esto, pero es que quiero que quede claro. No heridor, no dice no heridora. No codicioso de torpes ganancias, no dice no codiciosa. En la mente del Señor nunca estuvo que una mujer estuviera de pastora, sino moderado, no dice moderada. No litigioso, no dice no litigiosa. Ajeno de avaricia, no dice ajena de avaricia. Siempre en género masculino. Que gobierne bien su casa. Que yo sepa, las mujeres no gobiernan su casa. Por lo menos la mía no, hermanos, no sé ustedes, allá ustedes, pero que gobierne bien su casa. Entonces, ¿cómo va a poner una mujer? Que tenga a sus hijos en su creación con toda honestidad. Porque el que no sabe, no dice la que no sabe, sino el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no dice neófita, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en la afrenta y el lazo del diablo. ¿Es claro, hermano? Soledad, si yo fuera abogado y me presentara un juicio y alegara esto, yo ganaría, obtendría sentencia favorable, porque estoy fundando mi dicho en la palabra. Estoy fundado, no es mi opinión, no es que yo torcí, no es que me fui 40 años al monte o a la playa y Dios me dio una nueva revelación. No, hermanos, yo no vine a engañarlos, ya no me queda tiempo, ya me voy a ir, ya no me da tiempo de engañarlos, ya no me da tiempo de cambiar la doctrina. He sido bíblico. Entre todos los ataques, por lo menos reconocen una cosa los de afuera: Ceras es bíblico. Y esto lo digo para la gloria de Dios, porque saben que soy humilde, es mi principal virtud. Primera de Corintios capítulo 14. El tiempo me gana, hermanos, así que ayúdenme buscándolo rapidito. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35. Está escrito: que sus mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si alguna cosa quieren aprender, escuchen, pregunten en casa a sus maridos. Pero ¿qué le van a preguntar si el marido no sabe ni cuántos libros tiene la Biblia? Qué triste, porque deshonrosa cosa es hablar a una mujer en la congregación y hace esta pregunta dolorosa: ¿qué? ¿Van a discutir? ¿Ha salido de ustedes la palabra de Dios o ustedes solos ha llegado? Esto es palabra de Dios. Mi caminar con Cristo es tan especial que no hay generación que viva lo que yo viví. Empezamos, nos sacábamos los bolsillos, no teníamos nada, como Pedro y Juan. No teníamos templo, ni aspirábamos a tener templo. En las casas de los hermanos, hace poco pasamos en Cuauhtémoc, donde había un callejoncito, y ahí poníamos unas bancas mal hechas, pero muy amadas, y ahí se hacía el culto. Esto era precioso.
allá en Juan de la Barrera. Y ahí me invitaban a predicar y era tan deleitoso. Ahora que bien contemos ese pasillo, sentía ignorancia bonita. Sí, pero había una iglesia que estaba predicando el varón y una mujer se levantaba y lo interrumpía. Y otra también. Y si esa mujer estaba disgustada con él, se armaban unas discusiones tremendas, porque a veces la que interrumpía sabía más que el predicador. Pero aquí Dios dice que las mujeres guarden silencio, vaya, se callen, Isaías, en las congregaciones. No permito que la mujer hable. Está hablando del culto, ya no el culto. No está hablando del hogar. Si quieren, no entendieron lo que predicó Juan, bueno, pregúntenle a sus esposos en su casa, él se lo va a aclarar, pero al dedillo. Sí, muy bien. ¿Quieren cantar? Canten. Bueno, eso sí, no quiere decir que no pueden cantar, no, canten. ¿Quieren darle clases a los niños en la escuela dominical? Háganlo. ¿Quieren dar un sermón en la reunión femenil? Háganlo. Eso sí, pero no sobre un varón. No tomen autoridad sobre un varón, porque eso es deshonroso hacerlo. Hace años, ya por eso ya no invitamos gente. Nos acompañó alguien, nos visitó alguien que quería el púlpito porque es un grande predicadora. No se le dio el púlpito, se le dio la tril y aquí abajo, y no ha vuelto ni quiere volver, porque nosotros somos de estrecho criterio, somos momias, somos ridículos en nuestra doctrina, dicen ellos. Nosotros sabemos que estamos honrando a Dios porque estamos respetando su palabra. Amén. El Señor me llamó, repito, hace rato lo dije, apóstolas, sino apóstoles. Ningún libro de la Biblia fue escrito por una mujer. El Señor usó a santos hombres suyos para inspirarnos con su Espíritu Santo, pero no mujeres. Eso también es importante, ¿no? Lean conmigo unos versículos, hermanos, en Hebreos, por ejemplo. Pero son muchos, solo necesitan agarrar la concordancia y van a encontrar. Y quizás digan, ¿qué concordancia, hermano? Para chapear, ni para chapear la ignorancia, ¿sí? Hebreos 13, versículo 7, está escrito: acuérdense de sus pastores, no de sus pastoras, que les hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imiten, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Tiene que ver, no, cuando yo antes, hermanos, había unas cositas que se llamaban, quién sabe cómo, printafón, para presentar solicitud, o en los trabajos salía un letrero ahí, se solicita afanador, entre paréntesis A. Afanador, A, ¿cuál es? No, afanadora, o un varón o una mujer, ¿no? Se necesita secretario, entre paréntesis A. Se necesita lo que sea, ingeniero, entre paréntesis A, ¿sí? Bueno, aquí no dice sométanse a sus pastores, entre paréntesis A, porque Dios nunca tuvo en su plan poner mujeres como autoridad en la iglesia. Un grande predicador que ya murió y yo deseo que esté con el Señor, un dominicano, dijo que ahí estaba el ejemplo de Josías cuando va a la batalla, pero antes de ir a la batalla, hermanos, él pide que alguien dé palabra y la única era una mujer llamada Hulda. Dice, ahí está, y Josías se somete a lo que dice Hulda. Josías era un rey. Sí, de acuerdo, pero no era la iglesia no existía, estaban bajo la ley, era Israel, era una batalla, él era judío, ella era judía. No, pero que también en Génesis aparece que Raquel era pastora de ovejas. Bueno, era pastora, pero porque era pastora de animalitos, de borreguitos. No es que era pastora de una iglesia, porque la iglesia no existía. No, que no les busquen. Con ustedes que no les busquen, porque ustedes están fundadas en la palabra de Dios. Amén. Eso no va a salir en el disco. Espero que en la grabación sí. Bueno, es Efesios 4, hermanos, pero la concordancia es abundante en ese tema. Efesios 4, los ministerios 5, 4:11, está escrito: y él mismo, el Señor Jesucristo, dio unos ciertamente apóstoles, no apóstolas, y profetas, no profetizas, y otros evangelistas, y otros pastores, no pastoras, y doctores o maestros, no maestras. ¿Es claro? Es más bien, ¿es suficiente, hermano, lo que les he dicho, o buscamos más versículos, o ya nos quedó claro? ¿Sí? ¿Convincente? ¿Amén? ¿Sí? ¿Te quedó claro? ¿Amén? ¿Aspirabas a ser pastora? Hoy te dijo el Señor que no. Hoy en la mañana los oficiales que se convirtieron al Señor
Y es bonito, ¿no?, que lleguen con sus pistolones, ¿no? Pero bueno, y ahí están y aprovecho para decirlo. Pero decía, oiga, ¿y para ser pastor qué? Digo, bueno, primer requisito, ser llamado, no nada más porque es una chamba, no nada más porque no hay trabajo, no nada más para hacerse famoso, rico, todo eso, para alimentar tu soberbia, que seas llamado del Señor. Eso es muy importante, que sea llamado del Señor. Por eso dice Pablo, si alguno apetece obispado, si alguno quiere ser pastor, desea buena cosa. No, es que espérate, tienes que llenar ciertos requisitos y algo, ¿cierto? 1 Timoteo 3:1-7. Y segundo, busca un buen seminario que tenga palabras de Dios, que ya casi no hay. Algunos me han dicho, algunos no, nada más ella, me han dicho que por qué no pongo un seminario para enseñar la palabra de Dios. Pero creo que no habría un lugar donde albergar a tantos estudiantes, hermanos. Bueno. Yo quiero decir algo, miren, y va a quedar grabado. Amo a las pastoras. Hay pastoras que yo conozco. Vienen a mi mente ahorita como 3 o 4 que amo, que respeto, que reconozco que son mujeres de oración, a lo mejor de más oración que yo, que son trabajadoras en la obra, a lo mejor más que yo, que todo más que yo. Sí, pero Dios dice que no. Y ellas saben cuál es mi posición doctrinal. Y yo las respeto, no me meto con ellas, y ellas me respetan. Cuando coincidimos, tomamos un cafecito, un refresco, nos llevamos bien, pero ellas saben que yo no acepto el pastorado femenino, y yo sé que nunca lo voy a hacer. Ágape nunca va a tener pastora. Ahora me voy a volver profeta. Profetizo que aquí no va a haber profetas, que aquí no va a haber apóstoles y que aquí no va a haber pastoras, mientras haya un varón que asuma, sí, esa responsabilidad, pero ese gran privilegio de servir así al Señor. Amén. Vamos a concluir. Fíjense que yo recuerdo cuando Josué muere Moisés y cruzan el río Jordán y mete casi 2 millones de personas a la tierra prometida, Canaán, lo que ahorita es Israel, y les llama a que tomen una decisión ya de una vez por todas. Digo, si ustedes quieren servir a los dioses que estaban del otro lado del río, háganlo. Si quieren servir a los dioses que están de este lado y que los vamos a encontrar con los cananeos paganos, háganlo. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Si ellos quieren tener apóstoles, profetas y pastoras, háganlo. Pero Ágape servirá a Jehová fielmente. Una de las tragedias de Israel en la época de los jueces está resumida en el último versículo de Jueces 15:26. Dice que en esos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía bien en su propia opinión. Jueces 21:25. Es el último versículo, la explicación de la ruina. Hoy concluyo solo porque el tiempo me ganó, hermanos, pero les digo algo. Busquen por favor en Jeremías. Y me parece tan claro, pero me parece tan necia la forma de actuar de los hebreos. Jeremías capítulo 6. Me parece poético, hermanos, porque yo como buen viejo añoro las cosas que sucedieron, hermanos, que me hacían feliz. Dice el 6:16. Así dijo Jehová: párense en los caminos, miren y pregunten, qué hermoso, por las sendas antiguas, los caminos viejitos, los caminos de antes. ¿Cuál sea el buen camino? Y dice Dios, con promesa: hallarán bien y tendrán descanso para sus almas. Pero me sorprende la respuesta de Israel. Pero ustedes dijeron: no andaremos. Cuando yo recuerdo la iglesia donde nací, cuando yo recuerdo que muchos ya no están aquí, ya están con el Señor, cuando veo aquella casita amada que ya no existe, cuando veo donde nació Ágape, Roque, Nica, y ahí está la casita, cierto, muy bonito, pero no había apóstoles, no había profetas, no había pastoras. Esas eran las sendas antiguas. Hoy, Ágape, te digo, en el nombre del Señor, párate, detente y pregunta por aquellas tiendas, ¿cómo era la iglesia antes? ¿Ha evolucionado o ha ido hacia atrás? Pero si hacemos eso, preguntar por aquellas sendas que quedaron ya escrituralmente establecidas y que no van a ser derogadas ni modificadas,
Si hacemos eso, nos va a ir bien y hallaremos paz para nuestras almas. Y que Ágape de corazón, voluntaria y al unísono diga amén. Que no se vaya a cumplir lo de Israel. Dirán, sí, bueno, eso dijiste tú, pero yo seguiré teniendo apóstoles, profetas y pastoras. No sea así con ustedes. Honremos al Señor porque Él honra a los que le aman. Amén. Hablemos con Él.